Buenos días o buenas tardes, según sea la hora en que se pongan a ver el presente video. Hoy vamos a empezar a tratar la bolilla 11, que si bien es cierto, tiene como título efectos personales del concurso, rápidamente advertiremos que además de los efectos personales propiamente dichos, va a también tratar los efectos patrimoniales. La primera advertencia que debemos hacer es que todos los efectos, tanto los personales como los patrimoniales, se disparan a partir de la resolución de apertura del concurso preventivo o de la sentencia de quiebre. Y que desde antaño, así como nació en el medioevo, los procesos concursales tienen un doble haz de efectos y consecuencias, de tipo personal, que implican conductas que debe ajustarse tanto el concursado como el fallido, y efectos patrimoniales, haciendo pie fundamentalmente en el desapoderamiento, en la quiebra y en el control de la administración en el concurso preventivo. La longitud de la temática planteada en la bolilla 11 ha llevado a que nos dividamos con la doctora Pilar Rodríguez del Pozo este tipo de normativa, y ella se va a ocupar de tratar los efectos personales propiamente dichas, es decir, el deber de colaboración que está en el artículo 102, en la parte de la quiebra, que refleje en el artículo 17 del concurso preventivo para el concursado, pero que en definitiva integran, ¿no es cierto?, una misma directriz. ¿Cuál es? La obligación que tiene tanto el concursado como el fallido de prestar colaboración en todo lo que hace a la reconstrucción del patrimonio y a decir verdad de cuáles son los negocios y los bienes que integran la prenda común de los acreedores, porque si así no lo hiciere, el juez puede tomar medidas relevantes. En el concurso preventivo, el artículo 17 le permite al juez intervenir la empresa en distintos niveles, ya sea con una veeduría, con una coadministración o hasta con la intervención. Si viola este deber de colaboración. Y además, si viola el régimen de vigilancia que establece el artículo 15, que dice que el concursado mantiene la administración de su negocio bajo la vigilancia del síndico. Y a renglón seguido, en el artículo 16, primera parte, va a decir cuáles son los actos prohibidos, que son aquellos a título gratuito, porque afectan la prenda común de los acreedores, o los que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación del concurso. Entonces, la gran directriz es la igualdad de trato, no se puede alterar, salvo el régimen de pronto pago, que está regulado a partir del párrafo segundo del artículo 16. Luego va a establecer cuáles son los actos sujetos a autorización, que son todos aquellos que implican disponibilidad de bienes o gravar bienes, todos los que son de administración extraordinaria, porque lo que tiene que realizar el concursado es el giro ordinario de su comercio o de su empresa a los fines de poder recuperar el flujo de fondos afectado por la situación de insolvencia o de crisis empresaria, y consecuentemente esto lo tiene que hacer con
la venta de los bienes de cambio, con los negocios ordinarios propios del giro comercial. Y si violara este régimen, también el artículo 17, a la par de la violación del deber de colaboración, le va a establecer una sanción gravísima, la ineficacia de estos actos en violación de este régimen. Y también la posibilidad de intervenir que tiene el juez. En una palabra, en el concurso preventivo podemos hablar que hay un desapoderamiento atenuado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el concursado mantiene la facultad de administración, las mantiene en la medida que respete el régimen de vigilancia, que ustedes tienen que estudiar detenidamente y que surge de los artículos 16 y 17. En la quiebra, los efectos también son de tipo personal y así como decíamos que está el efecto, la obligación de colaboración, ¿no es cierto? También está, al igual que en el concurso preventivo, la obligación de residencia. Ni el deudor concursado ni el fallido pueden salir de la residencia del domicilio real. ¿Por qué? Porque tienen que esclarecer la situación patrimonial, salvo en el caso de las diferencias que hay entre el concurso, que basta que se notifique al deudor, al juez, sobre el viaje que se piensa hacer, para que éste tome noticia y en definitiva sepa o no de este viaje, y en el caso de la quiebra ya requiere autorización expresa conforme al artículo 103. El artículo 104 le permite al fallido realizar arte o profesión, porque no existe más el muerto civil y consecuentemente, claramente, aun cuando se esté fallido, se puede trabajar para vivir. Ya las viejas épocas de que el fallido era un defraudador han quedado atrás. Pero lo que a nosotros nos interesa son los efectos patrimoniales de la quiebra, que es el aspecto que nos hemos dividido con la doctora Rodríguez del Pozo. Y en esto, obviamente, el artículo 106 de la ley es clarísimo. ¿Por qué? Porque va a decir que la sentencia de quiebra produce la aplicación inmediata de todos los efectos que de ella se derivan. ¿Para qué? Justamente para evitar, ¿no es cierto?, la fuga o la salida de bienes a través de actuaciones no queridas. El 106 dice: la sentencia de quiebra importa la aplicación inmediata de las medidas contenidas en esta sección. Y a partir de allí, en el artículo 107, nos define el famoso desapoderamiento. El fallido queda desapoderado de pleno derecho. No es necesario declaración judicial alguna. La mera sentencia de quiebra produce el desapoderamiento de pleno derecho, ¿no es cierto?, de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de la quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación. Ya vamos a ver que el fallido por imperio del artículo 235 queda inhabilitado para disponer de su patrimonio, y hasta que no pase el periodo de inhabilitación, que según el 236 dura al menos un año a partir de la sentencia de quiebra, no puede, obviamente, disponer de esos bienes que integran toda la masa que se desapodera. Y entonces es clara la ley, ¿no es cierto?, cuando señala que queda desapoderado de los bienes existentes a la fecha de la declaración de la quiebra y de los que adquiere hasta su rehabilitación. Y luego va a dar un concepto de lo que es el desapoderamiento.
el desapoderamiento, como figura típica del derecho concursal, no transfiere la propiedad, no incauta. El desapoderamiento impide que ejercite los derechos de disposición y administración, que pasan al órgano concursal, es decir, al juez y a la sindicatura. Entonces, tengan siempre presente que el desapoderamiento impide el ejercicio de los derechos de disposición y administración. Y se requiere obviamente de una medida fundamental que la acompaña, que es la incautación, a la cual yo referí recién, ¿no es cierto? El desapoderamiento se materializa a través de la incautación. Ruillón finamente distingue entre el desapoderamiento propiamente dicho, que surge de la sentencia de quiebra, y la incautación, que es ya la medida de toma de posesión de los bienes que integran el acervo del fallido. Pero vayamos por partes para que quede claro. Decíamos que el desapoderamiento implica, vamos a utilizar la misma palabra aunque quede redundante para mayor claridad, el apoderamiento de los órganos de la quiebra. Y fíjense lo que dice el artículo 109. El síndico tiene la administración de los bienes. El síndico tiene la administración de los bienes. En realidad no es el poseedor tampoco. Tiene la administración. Y participa de su disposición en la medida fijada en esta ley. ¿Por qué? Porque la disposición es una facultad judicial. Y a renglón seguido el 109 va a decir algo que es relevante. Los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, así como los pagos que hiciere o recibiere, son ineficaces. Obvio, si acaba de quedar desapoderado de pleno derecho, todo lo que realizara sobre los bienes desapoderados, la ineficacia también es de pleno derecho, aun cuando el artículo, en el último párrafo, contiene un error. Dice, la declaración de ineficacia es declarada, valga la redundancia de la ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 119, penúltimo párrafo. Esto es un error, porque el 119 habla de la acción de ineficacia por conocimiento del tercero del estado de cesación de pagos y requiere trámite. Y esta ineficacia, la del artículo 109, es de pleno derecho, sin necesidad de trámite alguno. ¿Se dan cuenta? Y esto lo reconocen los propios autores de la ley 24.522, cuando allá en los comienzos, al comentarla, dicen que quedó esta falla legística que hubiera merecido una fe de errata. De todas formas, la jurisprudencia la ha interpretado correctamente y debe, por ende, quedarnos la seguridad de que esta ineficacia es de pleno derecho, como surge del 109, segundo párrafo, primer apartado. Pero además de administrar el síndico, el artículo 110 va a establecer otro principio que en el concurso preventivo no opera dentro y que forma parte de los efectos del desapoderamiento. ¿Cuál es? La pérdida de la legitimación procesal que tiene el fallido para manejar los bienes desapoderados. Dice el artículo 110, el fallido pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico. Y luego va a habilitarlo a que pueda así pedir medidas conservatorias y realizar las extrajudiciales, siempre conservatorias, hasta que el síndico llegue y asegure, ¿no es cierto?, a través de la incautación, la tenencia
de los bienes que integran el activo desapoderado. Pero a renglón seguido, en el segundo párrafo del artículo 110, está algo muy importante, que nos permite comprender cuál es el nivel de la pérdida de legitimación del fallido, que no es plena, sino relativa. Dice el artículo 110, segundo párrafo. Puede también, se refiere al fallido, formular observaciones en los términos del artículo 34. Obviamente, se está refiriendo al proceso verificatorio. Si los créditos que pretenden insinuarse, ¿no es cierto?, no son ciertos o eventualmente pretenden garantías que no tienen o importes o cuantías que están oportunamente abonados, el fallido está plenamente legitimado entonces en el periodo de verificación, en lo que es la insinuación de los créditos en el pasivo, para hacer observaciones y consecuentemente, ¿no es cierto?, hacerse parte en los incidentes de revisión. Recuerden el artículo 37, cuando vieron la verificación de créditos, y también hacerse parte en los incidentes de verificación tardía. Y por último, cierra este artículo con una afirmación realmente importante. Puede también el fallido hacer presentaciones relativas a la actuación de los órganos del concurso. Y claro, puja aquí el artículo 18 de la Carta Magna, el derecho de debida defensa, y obviamente, aunque haya quedado desapoderado de los bienes y haya perdido la legitimación procesal con relación a los bienes que forman el activo y a todo litigio referido a ellos, debiendo actuar en estos casos el síndico, si esta actuación del síndico no es correcta, el derecho de defensa del fallido se alza, porque en definitiva es el propietario y tiene interés en el resultado positivo del proceso falimentario para poder cuestionar la actuación de la sindicatura y de los demás órganos que hubieran sido designados, como puede ser un veedor, un administrador, etcétera, etcétera. Que es muy raro que sucede, pero la ley le da este derecho. Como verán, entonces, el 110 es toda una integridad que hay que leerlo tanto en el primero como en el segundo párrafo para ver que esta pérdida de legitimación no es total, es relativa, porque está sustentada en la correcta integración con el artículo 18 de la Carta Magna y obviamente lo que establecen los tratados constitucionalizados sobre los derechos de defensa que tiene el propietario sobre sus propios bienes. Luego, la ley va a seguir reglando otra serie de efectos y va a decir que en el caso de herencias y legados, en el artículo 111, el fallido puede aceptar o repudiar herencias o legados. Obviamente, todos sabemos que conforme al Código Civil venezolano y ahora al Código Civil y Comercial de la Nación, la aceptación o no de las herencias o de los legados es facultativa y está reglada en el Código Civil y Comercial. Pero a partir de la aceptación, estos bienes pasan a integrar los bienes desapoderados y consecuentemente los acreedores del fallido tienen derecho a cobrarse sobre ellos y por el contrario los acreedores del causante, es decir, quien ha producido la herencia o el legado, cobrarán después, a posteriori. Esto es lo que va a decir el artículo 111 y se reitera en los artículos 112, en el artículo 113, que les pido que lo lean para que no nos detengamos en aspectos que pueden ser claramente comprendidos con ustedes de la mera lectura del articulado. Y bien,
habíamos dicho que el desapoderamiento se integra o se lleva a cabo con la incautación, que está reglada en el artículo 177 de la ley concursal, ¿no es cierto? Y el artículo 177 va a decir incautación, conservación y administración de los bienes. Inmediatamente de dictada la sentencia de quiebra, se procede a la incautación de los bienes y papeles del fallido, a cuyo fin el juez designa al funcionario si es que el síndico no hubiera todavía tomado cargo de su función y es necesario hacerlo a través de algún otro funcionario o notario. Pero la verdad es que la incautación, como lo dice el artículo que hemos relacionado, debe realizarse en la forma más conveniente, de acuerdo con la naturaleza de los bienes. No es lo mismo incautar bienes muebles que inmuebles, ¿no es cierto? Cuando yo voy a cerrar un negocio le pongo la faja de clausurado, pero si hay bienes, debo ver qué tipo de bienes hay, porque puede haber bienes perecederos que tienen que ser vendidos con urgencia para que no se arruinen, artículo 184, y obviamente también puede haber otro tipo de bienes, pinturas, cuadros, que según su naturaleza tienen que tomarse las medidas respectivas y que aseguren, ¿no es cierto?, la conservación de los mismos. ¿En qué cómo se concreta la incautación? El 177 lo dice con absoluta claridad. Fíjense ustedes, dice que puede consistir la incautación en la clausura del establecimiento del deudor de sus oficinas y demás lugares en que se hallen sus bienes y documentos. La entrega directa de los bienes al síndico previa descripción e inventario, que se efectuará en 3 ejemplares. Y también la incautación de los bienes del deudor en poder de terceros, quienes pueden ser designados depositarios si fueran personas de notoria responsabilidad. Y agrega, las diligencias indicadas se extienden a lo de los bienes de los socios ilimitadamente responsables. ¿Por qué? Porque si los socios son ilimitadamente responsables, la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios ilimitadamente responsables a tenor del artículo 160 de la ley 24.522. Y luego va a decir, respecto de los bienes fuera de la jurisdicción, se cumplen estas medidas de incautación mediante rogatoria que debe ser librada en el plazo de 24 horas. Y por último, va a cerrar con algo que es fundamental y que nos va a llevar de nuevo al desapoderamiento y al alcance del desapoderamiento. Los bienes imprescindibles para la subsistencia del fallido y su familia deben ser entregados al deudor bajo previo inventario de los mismos. Y esto es así porque no todos los bienes caen dentro del desapoderamiento. Hay bienes excluidos expresamente por el artículo 108, hoy artículo 744 del Código Civil y Comercial, y consecuentemente la incautación no puede alcanzarlos. Aspectos que analizaremos a continuación en otro video para poder ir haciendo el estudio detenido de estos efectos de la quiebra tan importantes como es el desapoderamiento y las medidas consecuentes que tienden a asegurarlo. Nos vemos luego en un ratito. Muchas gracias.